Gracias, televidentes, por seguir ahí, también redevidentes. Nosotros ahora nos vamos al segmento Cultura Pop con Andrés, pero antes de eso, yo debo recordar dos cosas. Mañana, 24 de abril, se cumple ya 60 años de la gesta de abril, del maravilloso abril, pero también se cumplen 41 años del 1984. Mañana hay una marcha hacia el Palacio Nacional, porque se está pidiendo la expulsión de todos los haitianos. No solamente dicen ilegales, todos deben de irse. Todos, nuestra soberanía está en peligro con todos. Inclusive los que están legales son más peligrosos que los que están ilegales, para que se lo sepan. Entonces, debido a esto, no vamos a hablar hoy de cultura, vamos a hacer de música y cosas, de expresiones culturales, sino vamos a hablar de algo que ya sí es parte de nuestra historia, que es la gesta heroica de el 1965. Y después que André hable, pues aquí tenemos nosotros un héroe viviente, un sobreviviente de esa época, que estaba un niño, pero estaba bien jovencito, pero también participó, que es nuestro querido compañero Georgie. Entonces, adelante Andrés, gracias por venir y por participar como siempre. Dinos lo que tú preparaste para conmemorar la gesta de abril del 1965. Buenas noches a todos, buenas noches. Y mañana conmemoramos otra fecha histórica, otro año histórico de esa gran gesta del 65, de la Revolución. Por ende, tenemos, ¿verdad?, esa gesta que dio lugar del 24 de abril al 3 de septiembre de 1965, y tuvimos un gran héroe, el comandante Francisco Camaño Deñó, Manuel Montes Arache y el coronel Fernández Domínguez, que lamentablemente fue asesinado inmediatamente, llegó al aeropuerto, lamentablemente. Fueron nuestros héroes y, claro, el pueblo dominicano, junto a valientes hombres y mujeres que dieron su vida en esa gesta, que tenemos que recordar con orgullo. Quiero leer un fragmento inmediatamente de lo que fue esta guerra para analizar inmediatamente algo importante. Por ejemplo, voy a leer este fragmento y me dirijo al pueblo dominicano inmediatamente cuando termine de leer este fragmento muy importante. Dice así: el 27 de abril, mientras los norteamericanos evacuaban a 1.176 de sus ciudadanos, Wessing ordenó a 1.500 de sus tropas, apoyadas por vehículos blindados, a marchar desde la base aérea de San Isidro, capturar el puente Duarte y lanzar un ataque pinza hacia el centro de Santo Domingo para capturar el palacio, mientras 700 tropas lealistas marchaban desde San Cristóbal a atacar Santo Domingo desde el occidente. Aunque los lealistas lograron tomar posesiones en la orilla occidental del río, enfrentaron fuertes resistencias de las fuerzas constitucionalistas, especialmente civiles armados, quienes quemaban los tanques enemigos con sus granadas Molotov y usaron tácticas guerrilleras para forzar a los hombres de Wessing a una batalla urbana sangrienta, desventajosa. Esto no le dejó a Wessing ninguna otra opción que ordenar una retirada y abandonar el ataque, con fuertes bajas, mientras los rebeldes, o sea, el pueblo dominicano, aprovecharon y atacaron los cuarteles policiales lealistas, la fortaleza Osama, tomando a 700 prisioneros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pueblo dominicano logró repeler, logró liberar valientemente hombres y mujeres armados. Otra cosa que hay que tomar en cuenta: había servicio militar obligatorio. Eso es muy importante para que cada hombre y mujer dominicano pueda, en momentos difíciles en que la patria se ve amenazada, defender con valentía nuestro país. Entonces, un llamado al pueblo dominicano inmediatamente. En aquella ocasión, en la guerra del 65, teníamos una amenaza extranjera, que todavía la tenemos. Tenemos presiones extranjeras, de organizaciones extranjeras y potencias extranjeras que quieren destruir y erradicar nuestra soberanía, pero en este contexto actualmente tenemos traidores a lo interno del país. Siempre lo hemos tenido, pero con más énfasis tenemos una oligarquía de traidores y traidores desde el Palacio Nacional,
que se han confabulado para desvanecer nuevamente la soberanía de nuestro pueblo dominicano. Hay que luchar, el pueblo dominicano es que va a salvar al pueblo. Y por eso este contexto es muy importante, porque ya estamos bajo una amenaza, esta vez la amenaza de la invasión haitiana, de la ocupación haitiana y de agentes internos que quieren destruir nuestra soberanía. Tenemos, por consiguiente, le voy a pasar la palabra a Georgie, que es un sobreviviente y un espectador directo de esa guerra del 65. Georgie, ¿qué usted opina? Un espectador viviente. Fíjate, cuando yo vi a la compañera María Inmaculada presentarse en el Congreso, donde dijo que el gobierno, las autoridades no conocían la faceta del pueblo dominicano, al permitir tantas cosas que se hacen en el país. Miren, cuando estalló la revolución, yo tenía 17 años, iba a cumplir 17 años precisamente. Un día como hoy lo cumplí. Y la revolución estalla el 24. Como decía María Inmaculada en el Senado, señores, daba pena ver los acólitos del gobierno en aquel entonces, cómo corrían y cómo lloraban. Nosotros en otros programas siempre llevábamos un constitucionalista, la compañera María Inmaculada sabe que siempre llevábamos un combatiente constitucionalista civil, de los que participaron precisamente en Gualey y los guandules, porque esos no se mencionan, solamente se mencionan los que diríamos de cuello blanco, hoy se mencionan, pero verdaderos héroes que se fajaron ahí en la 17, que contuvieron a Operación Limpieza. Esto lo vi yo, cómo detenían al Cefa en la 17. Esa batalla que se dio en el cementerio Máximo Gómez, eso fue tremendo, tratando de detener al centro de enseñanza Cefa, que iba con una tarea que se llamaba Operación Limpieza. Y desde el cementerio lo enfrentamos. Oigan bien, y hubieron dos héroes, por ejemplo, como el Planchado, le decían el Planchado, Danilo Valverde, y un miembro del ejército que manejaba el G. Cómo esta gente detuvieron al Cefa para que todos nosotros saliéramos corriendo y nos fuéramos a Ciudad Nueva. Porque si entraba el Cefa y nos encontraba ahí, fue mucha la gente que fusilaron. Por ejemplo, hubo un rana que le decían Malaquía, ese lo fusilaron. A Danilo, que era miembro de la Fuerza Aérea y estaba con los constitucionales, también lo fusilaron. La historia dice, pero eso no lo mencionan. Entre otros, la Pioñi y una serie, por ejemplo, el difunto Túgamo, que era boxeador, fue fusilado, claro, fue fusilado ahí en Villaconsuelo. Y una serie Entonces, parece que los que vieron la revolución en aquel entonces y que están vivos, que hoy están en el gobierno, parece que han olvidado eso. Y no conocen esa faceta del pueblo dominicano. Y yo diría que están provocando al pueblo. Ciertamente, como decía Andrés, el servicio militar obligatorio era necesario, porque yo recuerdo un tío mío y un primo mío, Luis Sánchez, aún vive, el tío mío murió, ellos hicieron el servicio militar obligatorio en el año, yo recuerdo, 57 por ahí, y ahí en la Normal, es necesario que el servicio militar obligatorio vuelva. Y el pueblo dominicano debe estar atento, como decía la compañera María Inmaculada, porque esta soberanía tenemos que preservarla. Nosotros, esto ha sido, la supervivencia nuestra ha sido todo el tiempo acosada por las huestes haitianas. Todo el tiempo acosada, argumentando unos derechos que ni en su propia cabeza, ni el territorio donde ellos están, les pertenece.
ni el territorio donde ellos están les pertenece. Porque el territorio donde ellos están fue cedido por España. Oigan bien, fue cedido por España después de una controversia con Francia. O sea, que donde ellos están tampoco lo pertenece. De manera que yo le exhorto al pueblo dominicano a que celebremos este 24 de abril con la marcha que se va a efectuar mañana. Que esa marcha es el sentimiento del pueblo dominicano en contra de medidas que atentan contra la soberanía y el gentilicio dominicano. Vamos a dejar a la compañera María Inmaculada para que pues abunde un poquitito más de esto en este tenor. Bueno, para finalizar ese segmento ya, vamos a dejarle una reflexión a toda la ciudadanía. Señores, ¿y qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Pero en mi casa se guardaron, mi mamá me decía, armas de la revolución abajo de la cama de ella. En San Francisco de Macorís, que es el pueblo de donde yo soy, se peleó en el Barrio Libre. Yo no había nacido todavía porque yo nací al final de ese año. Mi mamá dice que ella tenía que guardarle las armas siempre de lo que estaban peleando. ¿Por qué nosotros no hemos dejado quitar? Señores, abril es un mes histórico y abril será el mes que dé nuestra libertad. Abril se peleó en el 1984 contra las mismas gente que nos están gobernando ahora. Estos son los descendientes de los orcopolitas, verdugos y asesinos genocidas de 1984. Y yo tengo una fijación especial con ese año. Yo estaba estudiando aquí en la capital y de repente yo salgo para la universidad, no encuentro nada, se quemó todo, mataron gente, estamos contando los muertos. Se está tratando de sepultar a Abril porque ahora mismo con tantas cosas y tantos ataques que se le están haciendo a la República Dominicana, la juventud de aquí se ha desviado su camino. Los que son mayores así como nosotros y los que son menores que uno, los millennials como se dicen, son personas que están en otra cosa. Pueblo dominicano, por eso comencé, que no nos dejemos quitar la soberanía. El pueblo salva al pueblo y ahí se demostró una vez más. Mi saludo para doña Sonia Valenzuela, la China, y todas esas mujeres que eran heroínas de la guerra del 65, jóvenes que tenían 18, 17, habían de 15, de 14, ahí habían todo. A mí me cuentan que se pusieron en una fila allá abajo en la Fortaleza Osama que les repartieran armas. Ese es el pueblo dominicano que yo quiero ver en las calles. Vayan mañana a la marcha, hay que demostrarle a todos estos traidores, a todos estos ladrones corruptos, sinvergüenza, que aún hay patria, que en nosotros está el fervor de la patria y que el pueblo dominicano es el pueblo dominicano porque nosotros somos Dios, patria y libertad. Fue Dios quien nos dio esta tierra a nosotros. Y hay algo más fundamental. Cuando dijeron para el puente, todos nos subimos a un camión. Oye, todos nos subimos en un camión del ejército, ahí en la 17, esquina 16, que era donde estaba el destacamento, que donde se fundó el comando. Ese era el destacamento del teniente Tatico, le decían Tatico, que era un verdugo ahí en Gualeila y los guandules. Y nos subimos en un camión para ir para el Cefa, porque nada más había el puente Duarte era el único que estaba, y el puente Presidente Tamayo no servía, que es el puente de la bicicleta hoy. Y nos subimos para el puente, para el puente, para el puente. Y cuando nosotros íbamos a la mitad del puente, vinieron 3 aviones P-51. Nosotros creíamos que no iban a tirar. Nosotros creíamos que no iban. Y cuando esos aviones se descolgaron hacia abajo, nos tiramos todo el mundo. Yo dejé un zapato. Y el tanque que estaba ahí, que era del ejército, que iba a cruzar para aquel lado, se devolvió y al destacamento que estaba al lado de la escuela Perú le tiró y la policía entregó las armas. Lo vamos a dejar ahí. La policía del destacamento número 1, ahí en la Héctor Trujillo Valdés, que así era que se llamaba, la teniente Amado, entregó las armas. En otro momento, pues continuaremos más hablando de esto, porque ya el tiempo, pues, de este segmento llega a su final. Nos vamos a un corte y luego volvemos.